Vendí tu casa de Mazatlán y con ese dinero me voy a París, papá. Ya tengo hasta los boletos. Eso fue lo que soltó Alonso, mi hijo de 45 años, mientras arrojaba unos papeles sobre la mesa de mi cocina. Ni siquiera me miró a los ojos. Yo estaba sentado con mi taza de café, que casi se me resbaló de la mano. Me llamo Héctor Molina, tengo 74 años y durante 4 décadas manejé tráiler por todo México. Desde Tijuana hasta Mérida, conocí cada bache, cada gasolinera, cada fonda de carretera. Transporté maíz, fertilizante, maquinaria agrícola, lo que hubiera que llevar. No era una vida fácil, pero sí honrada. Cada peso que entró a mi casa salió del sudor de mi frente y de estas manos llenas de callos. Hoy les cuento mi historia gracias a este canal que da voz a personas como yo. Le pido a quien me escucha que se suscriba, deje un comentario y nos diga desde dónde nos acompaña. Porque lo que voy a relatar no es solo mi experiencia, es una advertencia sobre cómo la ambición puede cegar a un hijo y cómo la vida misma, con su manera extraña de ajustar cuentas, acaba mostrando la verdad. Volví a mirar a Alonso. Allí, en mi cocina, hablando con la frialdad de un extraño. No sentí rabia en ese instante, ni siquiera tristeza. Fue algo más raro. La sensación de que llevaba tiempo esperando este momento, como si por fin se hubieran caído las máscaras, y yo pudiera ver al verdadero hombre que había criado. Él estaba de pie, apoyado en el mostrador, con una postura de superioridad, como quien acaba de resolver un problema complicado. Vestía una camisa importada, de esas que cuestan más que un mes de salario de un trabajador común, y un reloj reluciente que jamás le había visto. Pelo recién cortado, perfume caro, muy distinto al niño que conocí, al muchacho que se subía conmigo al tráiler para aprender a cambiar las velocidades. ¿Cómo que vendiste la casa?, le pregunté con calma, casi más para darme tiempo que porque no hubiera entendido. Alonso soltó un suspiro de fastidio, como si yo fuera un niño que no comprende lo obvio. Papá, ya está. Esa casa solo generaba gastos y problemas. Así es mejor. Al menos el dinero tendrá un buen uso. Un buen uso, según él, era financiar una travesía romántica por Europa, junto con Paola, su nueva novia. La había visto apenas una vez en una reunión familiar en Guadalajara, joven, elegante, pero con esa mirada de quien solo busca cuentas bancarias y no personas. Perfecta para Alonso. Tomé un trago de café ya tibio y lo seguí observando. La edad no le había quitado el tono arrogante que adoptó en los últimos años. ¿Y los papeles?, pregunté en voz baja. Él sonrió de manera burlona. ¿Recuerdas cuando firmaste una autorización? Una procuración, algo así. Solo la usé. Mentía. Yo jamás le había dado poder para vender nada. Pero Alonso estaba tan convencido de sus propias trampas que casi podía engañarse a sí mismo. Los boletos de avión que había arrojado sobre la mesa confirmaban su plan. Ciudad de México-París, primera clase, para dentro de 2 semanas. 2 boletos, por supuesto. Él y Paola. Hice un cálculo rápido. Costaban más que lo que muchos mexicanos ganan en un año entero. 2 semanas, murmuré en voz baja. Alonso creyó que yo estaba impresionado con su rapidez. Exacto, papá. Hay que actuar sin perder tiempo. Paola ya pidió vacaciones. Y vendí la casa por encima del valor del mercado. Fue una ganga. Lo decía como si hubiera cerrado el mejor trato de la historia. Para él, sí. Para mí, no había ni una pizca de beneficio. Me puse de pie despacio. Ya no tengo la fuerza de cuando subía y bajaba del tráiler 20 veces al día. Pero mis piernas todavía me sostienen. Caminé hasta la ventana que da al patio, donde Isabel, mi segunda esposa, solía sembrar flores. Ella había muerto 3 meses antes, y yo no tenía alma para cuidar el jardín. Unas rosas secas todavía resistían, como aferrándose a la vida. ¿Te acuerdas de Isabel, Alonso?, pregunté sin darme vuelta. La cocina quedó en silencio, un silencio denso, incómodo. Claro que me acuerdo, papá, pero la vida sigue. Usted mismo siempre lo decía, me giré para verlo. Estaba distraído con el celular, como si nuestra charla fuera una pérdida de tiempo. ¿Viniste siquiera al funeral?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No levantó la vista.
Andaba en viaje de negocios, usted sabe cómo es, mentía otra vez. Rubén, mi hijo mayor, me había contado que Alonso estuvo en una carne asada ese mismo fin de semana. No le dije nada. Aprendí que a veces el silencio golpea más fuerte que las palabras. La verdad es que Alonso jamás aceptó a Isabel. Desde que la llevé a casa, hace 15 años, la trató como intrusa. Decía que solo buscaba mi dinero, que ninguna mujer podía amar a un viejo trailero. Pero Isabel me amó como nadie. Me cuidó cuando mi espalda fallaba, me acompañó en noches de insomnio, me hizo reír hasta en mis peores días. Y ahora, apenas 3 meses después de su muerte, Alonso venía a anunciarme que había vendido lo único que me unía a ella. La casa de playa en Mazatlán, donde habíamos pasado nuestros momentos más felices, donde Isabel recogía conchitas en la arena, donde preparaba pescado asado, su especialidad, donde se sentaba en la terraza a mirar el mar. Y Alonso, mi propio hijo, había decidido borrar todo eso con una firma falsa. Él guardó el celular, tomó una manzana del frutero como si estuviera en su casa y dijo, rumbo a la puerta: «No se preocupe, papá. La inmobiliaria ya se encarga de todo». Le dio una mordida a la manzana y sonrió con esa expresión que conocía demasiado bien, la de quien cree que acaba de ganar en la vida. Yo, en cambio, susurré apenas: «Te olvidaste de un detalle, Alonso». Él se detuvo en seco. La manzana se quedó a medio camino de su boca. «¿Qué detalle?», preguntó con una voz que, por primera vez en esa mañana, sonó insegura. Me crucé de brazos, lo miré directo a los ojos y le dije: «Siéntate, te lo voy a explicar». Y fue allí, en esa mesa de cocina, donde todo cambió. Alonso me miró con gesto de fastidio, como si no tuviera tiempo para mis palabras. Pero algo en mi tono le hizo dejar la manzana sobre la mesa. Cruzó los brazos, apoyó la espalda contra la silla y se dejó caer con un aire de desafío. «Bueno, papá, ¿qué detalle tan importante olvidé?», preguntó con una sonrisa irónica. Respiré profundo. Había aprendido en la carretera que un buen conductor nunca se precipita, observa, calcula y actúa en el momento justo. «El detalle, Alonso, es que esa casa no estaba solo a tu nombre», él arqueó una ceja confundido. «¿Cómo que no?». «Usted firmó», negué con la cabeza. «La casa estaba a nombre de tu madre Isabel y mío, y aunque ella ya no está, sus hijos, Ricardo y Lucía, son herederos. Para vender esa casa necesitabas su firma también». Por un instante lo vi perder el color. Fue apenas un parpadeo, pero lo noté. Su seguridad se resquebrajó. «Eso no es posible», murmuró. «Claro que lo es», dije, sacando de un cajón un sobre con documentos que siempre guardé con cuidado. «Aquí está el título de propiedad». Se inclinó para mirarlo, pero no lo tocó. Sabía que, de hacerlo, confirmaría que había actuado con dolo. En ese momento entró Rubén, mi hijo mayor. Había venido a dejarme unas medicinas y alcanzó a escuchar la última parte de la conversación. «¿De qué hablan?», preguntó dejando una bolsa sobre la mesa. Alonso se tensó. «De nada, cosas de papá». Pero yo no pensaba callar más. «Rubén, tu hermano vendió la casa de Mazatlán sin tener derecho». El rostro de Rubén se transformó. Miró a su hermano como si viera a un desconocido. «¿Qué hiciste, Alonso?». Alonso se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. «¡Ya basta! Siempre lo mismo. Rubén el santo, Alonso el malo. Porque siempre me pintan como el villano». Rubén no alzó la voz. Solo lo miró con decepción. «Porque una y otra vez eliges serlo». El silencio volvió a caer sobre la cocina pesado, como un bloque de cemento. Yo aproveché para contarle a Rubén lo que Alonso había dicho sobre los boletos, sobre París, sobre Paola. Mi hijo mayor se quedó callado, procesando todo. Alonso, en cambio, se mostró cada vez más inquieto. Caminaba de un lado a otro como una fiera acorralada. «Papá», dijo al fin, «usted no entiende. Esa casa no es más que un montón de recuerdos muertos. Isabel ya no está. ¿Para qué seguir aferrado?». Me quedé mirándolo sorprendido por su frialdad. «No son recuerdos muertos, Alonso. Son mi vida. Son las risas de Isabel, las vacaciones con tus hermanos, las cenas frente al mar. No puedes borrar todo eso como si fuera un archivo en tu celular». Rubén asintió en silencio. Sabía exactamente lo que sentía. Alonso soltó una carcajada seca. «Siempre con sus sentimentalismos, papá. Por eso nunca progresó. Yo sí voy a vivir de verdad.
¿París? ¿Europa? No me quedaré atrapado en un país que no ofrece nada. Rubén lo interrumpió. ¿Y vas a vivir de verdad robándole a tu propio padre? La palabra robar lo encendió. No le robé nada, gritó Alonso, aunque hasta él parecía no creérselo. Me incorporé despacio, apoyándome en la mesa. Sí, Alonso, robaste, y ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias. Rubén me miró, preocupado. Sabía que no era un hombre de amenazas vacías. ¿Qué piensa hacer, papá?, preguntó. Suspiré. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo, sino por determinación. Primero, voy a hablar con Ricardo. Él es abogado. Quiero saber qué se puede hacer legalmente. Alonso abrió los ojos con sorpresa. ¿Vas a meter a los hijastros en esto? Claro, como siempre. Ellos importan más que yo. No, Alonso, dije con firmeza. Ellos importan lo mismo. Y aunque no fueran hijos de sangre, Isabel se aseguró de que su derecho quedara escrito. Tú fuiste quien decidió ignorarlo. Rubén intervino otra vez. Lo mejor será reunirnos todos. Que cada quien diga lo que tenga que decir. Alonso se rió con amargura. Perfecto. Llamen también a la Virgen de Guadalupe si quieren. De todos modos, nada de eso importa. Yo ya cobré el dinero. Esa frase cayó como una bomba. Rubén apretó los puños. Yo, en cambio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué hiciste con el dinero, Alonso?, pregunté. Él se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. Eso no es asunto de ustedes. Me acerqué lentamente, sin apartar la mirada de la suya. Claro que es asunto mío. Ese dinero era parte de lo que Isabel y yo construimos. Por primera vez, noté un brillo de nerviosismo en sus ojos. ¿Y si ya lo gasté, qué?, soltó con descaro. Rubén dio un paso hacia él, pero levanté la mano para detenerlo. Déjalo, Rubén. Ya tendrá que explicar todo. En ese momento, Alonso recogió sus papeles, metió los boletos de avión en el bolsillo y se encaminó a la puerta. No pienso perder más tiempo. París me espera y se fue, cerrando la puerta de un portazo. Rubén y yo nos quedamos en silencio. Afuera, el ruido lejano de un camión pasando por la calle me recordó mis años de carretera. Papá, dijo Rubén preocupado, esto se va a poner feo. Asentí despacio. Sí, hijo. Muy feo. Me quedé mirando el sobre con los documentos sobre la mesa. Sabía que esa hoja de papel era la única arma que tenía contra mi propio hijo. Rubén me puso una mano en el hombro. No estás solo, papá. Yo lo voy a acompañar en esto. Lo abracé fuerte, agradecido, pero en el fondo algo me decía que lo que estaba por venir iba a sacudirnos más de lo que imaginábamos. Porque si Alonso había sido capaz de vender la casa sin derecho, entonces, ¿qué más estaría dispuesto a hacer? Rubén me ayudó a recoger la mesa, pero el silencio entre nosotros era espeso. Yo sabía que debía actuar con calma porque un paso en falso podría arruinarlo todo. Alonso había dejado claro que ya había cobrado el dinero de la supuesta venta. Eso significaba que había alguien más involucrado en esa historia, un comprador, una inmobiliaria o quizá algo mucho peor. Me senté otra vez con el sobre de documentos frente a mí y marqué el número de Ricardo, el hijo mayor de Isabel. Él siempre había sido serio, responsable, el tipo de persona que nunca da un paso sin medir las consecuencias. Contestó al tercer timbrazo. ¿Don Héctor? Su voz sonaba formal pero cercana. ¿Y está todo bien? Ricardo, necesito hablar contigo. Es urgente. Él guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Tiene que ver con la casa de Mazatlán? Esa pregunta me heló la sangre. ¿Cómo sabes?, pregunté apretando el teléfono. Porque la inmobiliaria me llamó ayer. Dijeron que un hombre estuvo ahí presentándose como su hijo, mostrando documentos y diciendo que usted le había dado poder para vender. Cerré los ojos. La pieza que faltaba en el rompecabezas se acomodaba. ¿Ese hombre fue Alonso?, confirmé con un hilo de voz. Ricardo suspiró con resignación. Lo sospeché. Papá, yo ya dejé registrado en el notario que ninguna transacción podía hacerse sin mi autorización, como albacea de los bienes de mi madre. Pero no imaginé que él llegaría tan lejos. Rubén, que estaba a mi lado, escuchaba con atención. ¿Y qué va a pasar ahora?, pregunté.
Lo que corresponde es levantar un acta por intento de fraude y falsificación de documentos, explicó Ricardo, con tono firme. Pero antes de dar ese paso quería consultarlo con usted. Sentí un peso en el pecho. Denunciar a mi propio hijo era una idea que me revolvía las entrañas, aunque sabía que quizá era lo correcto. Ricardo, necesito que vengas a la casa esta tarde. Quiero que hablemos los tres. Está bien. En 2 horas estoy allá, respondió sin titubear. Colgué y me quedé mirando la nada. Rubén me ofreció un vaso de agua. Papá, tarde o temprano esto iba a pasar. Alonso lleva años tomando decisiones equivocadas. Sí, pero una cosa es equivocarse y otra muy distinta es usar mis documentos para estafar, dije con amargura. 2 horas después, Ricardo llegó con un portafolio en la mano. Saludó con respeto y me abrazó con fuerza, como si entendiera lo que yo estaba sintiendo. Nos sentamos en la sala. Rubén se mantuvo de pie, apoyado en la pared, vigilante. «Explíqueme todo, por favor», pidió Ricardo. Le conté desde el inicio, la entrada de Alonso con los boletos, su arrogancia, su confesión de que ya había cobrado el dinero. Ricardo escuchaba sin interrumpir, apenas asentía de vez en cuando. Cuando terminé, abrió su portafolio y sacó unos papeles. Aquí está la copia de la escritura. La propiedad está a nombre de mi madre, Isabel. Según su testamento, la mitad de los bienes pasó a mis manos y a los de Lucía, mi hermana. La otra mitad le corresponde a usted mientras viva. Después, también pasa a nosotros. Alonso no tiene ningún derecho sobre esa casa. Rubén asintió. Se lo dije, papá. Él no podía hacer nada legalmente. Yo pasé la mano por mi rostro, agotado. Entonces, ¿cómo consiguió venderla? Ricardo se inclinó hacia adelante. ¿No la vendió realmente? Lo que hizo fue intentar. Llevó copias de sus documentos, presentó una historia falsa y ofreció la casa a un precio ridículamente bajo. La inmobiliaria sospechó y me contactó, pero él mismo dijo que ya había recibido dinero. Interrumpí. Ricardo lo pensó un momento. Eso significa que probablemente no fue una inmobiliaria. Fue otra clase de gente. Gente que no pregunta mucho y paga en efectivo. El silencio en la sala se volvió sofocante. Sabíamos bien de qué estaba hablando. Agiotistas, prestamistas ilegales, grupos que viven de la desesperación ajena. Rubén fue el primero en romper el silencio. Entonces Alonso está metido con esa gente. Es lo más probable, confirmó Ricardo. Y si es así, la situación se va a poner muy peligrosa. Yo apreté los puños. Era como si un martillo me golpeara la cabeza. Alonso no solo había traicionado mi confianza, también había puesto a toda la familia en la mira de gente peligrosa. Ricardo me miró con seriedad. Don Héctor, tenemos 2 opciones. O lo denunciamos ya mismo, con todos los papeles que tengo, o intentamos hablar con él antes de que sea demasiado tarde. Rubén levantó la voz. Hablar no va a servir. Alonso no escucha, nunca escucha. Aún así, respondí con calma, es mi hijo. Antes de entregarlo a la justicia, quiero mirarlo a los ojos y escucharlo. Ricardo respetó mi decisión. Guardó los documentos en el portafolio y se levantó. De acuerdo, pero debemos estar preparados para lo peor. Yo asentí, aunque en el fondo sabía que lo peor ya había empezado. Esa noche apenas pude dormir. Recordaba a Alonso de niño, subiendo al camión conmigo, preguntando por qué el cielo cambiaba de color al atardecer. Recordaba sus abrazos al regresar de un viaje largo. ¿En qué momento se había roto todo? La madrugada me encontró sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Fue entonces cuando escuché el timbre. Miré el reloj. Eran las 6 de la mañana. ¿Quién podía ser a esa hora? Abrí la puerta y ahí estaba Alonso. Ojeroso, con la camisa arrugada y un sudor frío en la frente. «Papá, necesito hablar con usted». Alonso entró tambaleando, con la mirada perdida y un olor fuerte a alcohol mezclado con sudor. Cerré la puerta despacio, intentando mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Rubén bajó las escaleras apenas escuchó el ruido y al ver a su hermano frunció el ceño con desconfianza. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó Rubén con un tono duro. «Déjame hablar con papá», respondió Alonso, esquivando su mirada. Lo hice pasar a la sala. Se sentó en el sofá, hundiéndose en los cojines como si llevara siglos sin dormir. Sus manos temblaban.
y no podía quedarse quieto. Movía la pierna arriba y abajo en un vaivén nervioso. «¿Qué es lo que necesitas decirme?», pregunté con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y dolor. Alonso respiró hondo, se llevó las manos a la cara y luego las dejó caer sobre las rodillas. «Papá, estoy metido en un problema enorme». Su voz era apenas un murmullo. Lo miré fijamente. «¿Qué clase de problema?». Él tragó saliva. «Debo dinero». «Mucho dinero», Rubén bufó con desprecio. «Siempre lo mismo contigo, Alonso». «Cállate», gritó Alonso con una chispa de furia, pero enseguida bajó la voz. «No entiendes. No son deudas comunes. Son con gente peligrosa». Ese silencio denso volvió a apoderarse de la sala. Yo sabía perfectamente a lo que se refería. «¿Cuánto debes?», pregunté. Alonso dudó unos segundos, como si el simple hecho de decirlo en voz alta fuera demasiado pesado. 2 millones de pesos, confesó al fin con la voz quebrada. Sentí un golpe seco en el pecho. Rubén abrió los ojos como platos. ¿2 millones? Repitió incrédulo. ¿Cómo demonios pudiste llegar a esa cantidad? Apuestas, admitió Alonso con la cabeza gacha. Todo empezó con apuestas pequeñas. Fútbol, peleas, juegos en línea. Al principio ganaba y pensé que podía ser fácil, rápido, pero luego empecé a perder. Y para recuperar lo perdido, apostaba más. Cuando quise darme cuenta ya debía cientos de miles, y luego llegaron los intereses. Ahora estoy acorralado. Rubén se llevó las manos al rostro, desesperado. Eres un imbécil, Alonso. Un completo imbécil. Yo lo detuve con un gesto. Déjalo hablar, pedí. Alonso siguió. Hace 6 meses, cuando usted estaba en el hospital, aproveché que me pidió que revisara algunas cosas en la casa. Encontré sus documentos, papá. Los guardé sin que se diera cuenta. Me quedé inmóvil, como si el mundo se detuviera. El dolor de aquella traición era peor que cualquier enfermedad. Usaste mis documentos para intentar vender la casa. Dije con voz baja, pero cada palabra pesaba como plomo. Alonso asintió lentamente, sin atreverse a mirarme. Sí, pensé que si lograba venderla rápido, podría pagar la deuda y desaparecer de este infierno. Inventé lo de los pasajes para París porque sabía que usted jamás aceptaría la verdad. Rubén dio un paso hacia él con los puños apretados. ¿Y todavía tienes la cara de venir a contarlo?, espetó. ¿No entiendes que por tu culpa papá casi queda como un viejo estafador frente a medio mundo? Alonso levantó la voz, quebrada por la desesperación. Lo sé, Rubén. Lo sé, y me arrepiento, ¿está bien? Pero ahora no sé qué hacer. Esa gente me da hasta el fin de mes. Si no pago, se interrumpió, tragando saliva con dificultad. Van a matarme. La sala quedó en silencio. Ni Rubén ni yo sabíamos qué responder. Finalmente, me incliné hacia él. ¿Quiénes son esos hombres? Unos prestamistas del centro. Todos los conocen como los cazadores. Nadie se mete con ellos. Ya vinieron a mi trabajo. Me advirtieron que la próxima vez no sería con palabras. Rubén negó con la cabeza, incrédulo. Papá, esto ya no tiene arreglo. Tiene que denunciarlo. Tiene que dejar que la policía se encargue. Yo cerré los ojos por un momento. ¿Entregar a mi propio hijo? La sola idea me desgarraba. Pero la otra opción era igual de dolorosa. Verlo hundirse cada vez más. Alonso, dije al fin, mirándolo directo a los ojos. No voy a darte dinero. No voy a rescatarte de esta. Si quieres salir de ese hoyo, tendrás que enfrentarlo tú mismo. Él se quedó boquiabierto, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Me va a dejar morir entonces? ¿Eso es lo que quiere? No, respondí con firmeza. Lo que quiero es que dejes de arrastrar a todos en tu caída. Rubén cruzó los brazos apoyando mi decisión. Papá tiene razón. Ya basta de cargar con tus errores. Alonso se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Ustedes no entienden. Esta gente no juega. Si no pago, van a venir por mí. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas crujieron, pero mi voz salió firme. Entonces tendrás que aprender, Alonso. Porque si no cambias, no habrá deuda que se pueda pagar. Él me miró con ojos vidriosos, llenos de miedo y desesperación. En ese momento, el timbre sonó de nuevo. Los tres nos quedamos congelados. Eran apenas las 7 de la mañana. Nadie visitaba a esa hora, salvo que fuera algo urgente.
Rubén se asomó por la ventana y su rostro palideció. Papá, son 2 hombres y no tienen cara de vecinos. Alonso se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con ambas manos. Ya llegaron. Rubén se apartó de la ventana con el rostro tenso. Yo avancé lentamente hasta la puerta y miré por la rendija de la cortina. 2 hombres de complexión robusta, con camisas negras y cadenas gruesas al cuello, estaban parados en la banqueta. Uno de ellos sostenía un sobre en la mano. El otro mascaba chicle con una calma inquietante. «Son ellos», susurró Alonso temblando. «Los cazadores». Mi primer impulso fue no abrir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Respiré hondo y abrí la puerta sin quitar el seguro de la reja metálica. «¿Qué se les ofrece?», pregunté con voz firme. El más alto sonrió mostrando un diente de oro. «¿Don Héctor Molina?». «El mismo», respondí sin apartar la vista. «Venimos a hablar de un asunto pendiente de su hijo Alonso». Volteé la cabeza. Alonso seguía hundido en el sofá, con la cara entre las manos. Rubén se mantenía de pie cerca de mí como un muro de contención. «Este no es lugar ni hora para hablar de eso», dije. «Si tienen algo que arreglar, que lo hagan con él». El hombre del diente de oro rió suavemente. «Eso intentamos, don, pero parece que a su hijo le gusta esconderse detrás de usted». Empujó el sobre contra la reja. «Aquí está el contrato. Su hijo firmó un pagaré, y como no cumplió, ahora la deuda creció. Intereses diarios, usted entiende». Tomé el sobre sin abrirlo. El papel pesaba como si fueran ladrillos. «¿Cuánto dicen que debe?», pregunté. El otro hombre, el del chicle, habló por primera vez. «Con intereses, penalidades y gastos de cobranza». 2.800.000 pesos. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Rubén soltó una maldición entre dientes. Alonso, al escuchar la cifra, comenzó a sollozar. «No tengo ese dinero», respondí con frialdad. «No esperamos que lo tenga en la bolsa», dijo el del diente de oro. «Pero sabemos que tiene propiedades. Esa casa de Mazatlán, por ejemplo». Mi mandíbula se tensó. «Esa casa no está a nombre de mi hijo». «¿Ni puede venderse sin autorización?». El cobrador sonrió con cinismo. «Entonces quizá deberíamos hablar con sus otros hijos. Ricardo y Lucía, ¿verdad? Los hijos de Isabel. Ellos sí tienen parte». Al escuchar el nombre de mis hijastros, un fuego me recorrió las venas. «Déjenlos fuera de esto», advertí con un tono que me salió como rugido. El silencio se hizo denso por unos segundos. El del chicle se inclinó un poco hacia adelante. «Don Héctor, no malinterprete. Nosotros no amenazamos. Solo cobramos. Pero alguien tiene que pagar. ¿Y si Alonso no puede? Entonces la familia responde». Rubén dio un paso hacia la reja, los ojos encendidos. «Si se atreven a tocar a mi hermano o a cualquiera de nosotros, lo van a lamentar». Los hombres lo observaron sin inmutarse. Luego, el del diente de oro extendió una tarjeta a través de la reja. «Tienen hasta el fin de mes. O nos pagan o vendemos la deuda a alguien que no es tan paciente». Dejaron la tarjeta en mi mano y se fueron caminando con calma, como si no llevaran prisa, como si supieran que el miedo se encargaba del resto. Cerré la puerta despacio y apoyé la frente en la madera. Rubén apretaba los puños con rabia contenida. Alonso lloraba en silencio, encogido como un niño. «Papá», balbuceó. No quise que llegara a esto. Me giré lentamente hacia él. «Pero llegó, Alonso. Y ahora todos estamos en la línea de fuego por tu culpa». Rubén se acercó a mí. «Tenemos que hacer algo ya. No podemos quedarnos cruzados de brazos», lo miré. Sabía que tenía razón, pero también sabía que cada movimiento debía ser calculado. «Primero vamos a hablar con Ricardo», dije. «Necesitamos saber qué opciones legales tenemos». Alonso levantó la cabeza desesperado. «¡Eso no servirá!». «Esa gente no respeta leyes, papá. Si los denunciamos, será peor. Y si no hacemos nada, nos van a destruir igual», respondí con firmeza. El resto del día fue un torbellino. Ricardo llegó en la tarde y revisó el pagaré. Su rostro se endureció mientras leía. «Esto es un fraude», dijo. «Pero un fraude legalmente firmado». Alonso puso su nombre y su firma aquí. Alonso bajó la cabeza. «Lo sé». Ricardo continuó. «La única salida es demostrar que no tenía capacidad de pago y que fue víctima de usura. Pero eso toma tiempo, y esos hombres no van a esperar». Rubén golpeó la mesa con el puño. «Entonces hay que enfrentarlos de otra forma».
Yo respiré profundo. No, hijo. La violencia no soluciona nada. Ricardo me miró serio. Don Héctor, la mejor estrategia es ganar tiempo. Si logramos frenar legalmente cualquier intento de embargar bienes, al menos protegemos la casa de Mazatlán. Asentí en silencio. La casa era lo último que me quedaba de Isabel, y no pensaba perderla. Esa noche, la tensión era insoportable. Rubén no se despegaba de mí. Ricardo hacía llamadas, buscando contactos en el juzgado. Alonso se encerró en su cuarto, como un fantasma. Pasada la medianoche, escuché un ruido en la cocina. Me levanté y bajé con cuidado. Encontré a Alonso con una mochila en la espalda, metiendo a toda prisa papeles y algunas pertenencias. ¿A dónde crees que va?